el mensaje anterior decíamos que vivimos en un tiempo de mucha confusión religiosa, en un tiempo donde muchos creen que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo son cosas tan vergonzosas. Eso se ve en muchos cultos en internet, especialmente en iglesias neopentecostales. Nosotros somos pentecostales. Por si alguien no sabe, el neopentecostalismo es una degradación, es una deformación del verdadero pentecostalismo. Y entonces ocurren cosas bochornosas, raras. Cuando se habla de llenura del Espíritu Santo, muchos lo toman y lo creen como que es revolcarse en el suelo, hacer así más bien que parece un circo que una iglesia, que un culto, revolcarse en el piso, brincar, saltar, bailar, reírse a carcajadas y hacer cosas bochornosas que avergüenzan al Evangelio de Cristo y ofenden profundamente al Espíritu Santo, diciendo eso está haciendo el Espíritu Santo. Y hemos comenzado a ver en el mensaje anterior que eso no ocurría jamás en la iglesia del primer siglo. Y Dios quiera que a nosotros no nos ocurra jamás estas cosas. ¿A qué se debe estos errores? Yo le atribuyo básicamente a dos razones. Uno, desconocimiento de las Escrituras. La gente que no sabe la Biblia dice, no, qué bien, cómo se revuelca por el piso, cómo se ríe a carcajadas, está lleno del Espíritu Santo. No conoces la Biblia, no conoces la Escritura, porque si conoces la Escritura vas a decir, qué bochorno, a lo mejor eso es cuestión de la carne, o tal vez algún mal espíritu que está actuando en esa persona. Otra causa por la cual muchos confunden llenura del Espíritu Santo por todas estas cosas bochornosas es por falta de discernimiento espiritual. Como no disciernen, dicen, bueno, es el Espíritu Santo, pero eso abochorna el Evangelio de Cristo. La gente que no conoce estas cosas va a decir, yo no quiero ir a un circo, yo quiero ir a una iglesia donde haya avivamiento, donde haya fuego, donde haya poder, donde haya unción y donde haya, si es necesario, lágrimas de arrepentimiento. Caer postrado de rodillas en adoración, en arrepentimiento, pero nada de esas groserías que hoy se está viendo y cada vez hay más en los cultos que vemos en internet. Incluso en nuestra ciudad ocurren esas cosas. No los estoy criticando, estoy denunciando como profeta de Dios. Profeta no quiere decir en el sentido que muchos creen. Un predicador es un profeta, uno que anuncia la palabra. Y estoy diciendo que todas esas son cosas falsas, no pertenecen a la unción, a la llenura del Espíritu Santo. Decíamos que también que esas cosas ofenden al Espíritu Santo, porque se le hace creer a la gente que eso es obra del Espíritu Santo y no lo es. Así que nosotros necesitamos estudiar qué pasaba en los primeros cristianos cuando eran llenos del Espíritu Santo. ¿Hacían esas cosas bochornosas o hacían cosas sobrias, cosas sabias, cosas inteligentes, cosas que realmente nos dejan asombrados? De eso se trata. Entonces seguimos viendo la segunda parte de las evidencias de estar llenos del Espíritu Santo. Para recordarles, en el mensaje anterior vimos 5 puntos. La primera evidencia o la evidencia inicial era y es hablar en otras lenguas. La segunda evidencia, que ya lo estudiamos en el mensaje anterior, era y es dar testimonio valiente de Jesús a todos. La tercera evidencia era y es enfrentar con valor a autoridades hostiles. La cuarta evidencia era y es tener autoridad espiritual que es reconocida por todos. Yo le he probado cada punto con pasajes bíblicos, no fue una idea mía ni ocurrencia.
La quinta evidencia era y es estar dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy continuamos comprobando en la palabra de Dios que la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo era y es, en sexto lugar, proclamar la palabra de Dios sin ningún temor. Esta es la sexta evidencia de estar lleno del Espíritu Santo, es proclamar la palabra de Dios sin ningún temor. Pedro y Juan fueron soltados de la cárcel bajo amenaza, prohibiéndoseles que no hablaran más de Jesús. Eso lo dice la Biblia. No les hago leer porque me llevaría mucho tiempo. Pero ellos vinieron a los otros discípulos y les contaron lo sucedido. Entonces se pusieron a orar todos juntos, una extensa oración. Y casi al finalizar su clamor a Dios en Hechos 4, 29 al 31, Hechos 4, 29 al 31. Estoy usando en esta oportunidad la Reina Valera contemporánea, que va a diferir un poquito de la Reina Valera 60. Hechos 4, 29 en adelante dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Ahí está la evidencia. Le leo la última parte. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y no se revolcaban por el suelo y no se reían a carcajadas, sino que proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Evidencia contundente de la llenura del Espíritu Santo. Así que la sexta evidencia de estar lleno del Espíritu Santo era y es tener valor para proclamar la palabra de Dios sin ningún temor. Te pregunto, ¿necesitamos estar llenos del Espíritu Santo en este tiempo, sí o no? Pensé que iba a haber un rotundo sí. Sí, hermano, hoy más que nunca. ¿Cuántas veces estamos frente a alguien y estamos ahí? Le digo o no le digo, le digo o no le digo. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, fluye el testimonio de Jesús con naturalidad, con autoridad, con convicción. Seguimos. En séptimo lugar, otra de las evidencias de estar lleno del Espíritu Santo es tener capacidad para administrar y servir a los demás. Tal vez nunca lo pensamos, pero eso es lo que muestra la Biblia. Tener capacidad para administrar las cosas de Dios y servir a los demás. En Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7 leemos que en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Reitero, estas 3 condiciones para servir a las mesas, para dar de comer a las viudas pobres: que sean de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Sigue, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra de Dios. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban,
que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Reitero estas dos cualidades. Esteban, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. No solo él, sino a otros. Y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Increíble. Para hacer un servicio práctico en la iglesia era necesario estar lleno del Espíritu Santo. Claro, porque si no estamos llenos del Espíritu Santo podemos ser parciales. Esta viudita es mi familiar, yo la aprecio mucho y le doy más que a esta otra viuda que no tiene nada que ver conmigo. Pero el que está lleno del Espíritu Santo es equitativo, es justo y entonces allí hace las cosas como se debe. Así que la séptima evidencia de estar lleno del Espíritu Santo era y es tener capacidad para administrar la obra de Dios y servir a los demás. En ningún momento se cuenta que se revolcaban, se reían, pataleaban y hacían cosas bochornosas, sino que tenían sabiduría, prudencia, tenían buen criterio. 8. Otra evidencia de estar llenos del Espíritu Santo era tener amor perdonador semejante al de Cristo. Tener amor perdonador semejante al de Cristo. En Hechos 7, 54 al 60, Hechos capítulo 7, versículo 54 en adelante, leemos que cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, reitero, Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Tuvo una visión del cielo. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Se estaba muriendo. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. ¡Qué tremenda manifestación de llenura del Espíritu Santo! Si no estaba lleno del Espíritu Santo, él tomaría las piedras y él devolvería. Cada piedra que recibía, él la devolvería. Pero él se humilló ante Dios, entregó su espíritu y murió perdonando a sus verdugos que lo estaban matando, diciéndole: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así que la octava evidencia de estar lleno del Espíritu Santo era y es tener amor perdonador semejante al de Cristo. Nos preguntamos, cuando alguien nos ofende, cuando alguien hizo algo injusto hacia nosotros, hacia vos, hacia mí, ¿nosotros tenemos el amor perdonador de Cristo? Pastor, eso me cuesta. Pasan semanas, meses, y yo sigo con el dolor. Si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, haríamos como Esteban: Señor, perdónale, yo de mi parte le perdono, no le tomes en cuenta ese pecado. ¿Cuán necesario, hermanos, es que estemos llenos del Espíritu Santo para tener un amor perdonador como el de Cristo? Aún aquellos que lo estaban matando, él lo estaba perdonando. ¿Qué era Esteban? ¿Un superhombre? No, un hombre igual que nosotros. ¿Pero qué hacía la diferencia? La llenura del Espíritu Santo. Él no se revolcaba por el piso, no se reía a carcajada,
no largaba baba por la boca, sino que se arrodilló y decía: recibe mi espíritu, Señor, y no les tomes en cuenta ese pecado. Amor perdonador, semejante al de Cristo, es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. 9. Otra evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios. En Hechos 9, versículos 1 al 6 leemos: Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió carta para las sinagogas de Damasco para que, en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los cristianos, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Avanzando en el mismo capítulo, los versículos 17 al 19, leemos: Ananías fue y una vez dentro de la casa donde estaba Saulo, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le había pasado a la vista? Por el gran resplandor del cielo, la presencia de Jesús, quedó ciego. Y ahora Ananías vino, le impuso las manos para que seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó fue bautizado, y después de comer recobró las fuerzas, y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Así que la novena evidencia de estar lleno del Espíritu Santo era y es tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Saulo se iba a buscar a los cristianos para llevarlos presos, para hacerlos matar como a Esteban, pero se le aparece Jesús y le dice que se le va a instruir en Damasco. Y en Damasco emplea a un siervo fiel llamado Ananías, le impone las manos. Saulo de Tarso es lleno del Espíritu Santo y su vida cambia radicalmente, y a partir de entonces hace la voluntad de Dios. Su proyecto, su plan cambió radicalmente, y a partir de entonces se transforma el gran apóstol Pablo, obediente al Señor. La pregunta es: nosotros, queridos, ¿necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere y no nuestros planes? Porque a veces decimos, tenemos planes para el Señor. Señor, bendice mis planes para servirte. Pero ahora estamos aprendiendo que es al revés. Mis planes los dejo de lado. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos para mi vida? A veces con buena disposición decimos, yo voy a hacer esto para el Señor, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer aquello. La pregunta es, ¿Dios te manda a hacer eso? ¿O vos decidiste por tu cuenta? Cuando te servía al Señor como pastor en la Obligado, llegó un momento en que yo no me alcanzaba el tiempo ni para dormir. Entonces oré al Señor y le dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me habló claramente, me dijo, estás haciendo cosas que yo no te mandé a hacer. ¿Qué debo hacer? Limítate a hacer lo que yo te mandé a hacer. Y de mi larga lista tuve que renunciar a la mitad o más. Y me quedé con las cosas que Dios me mandó a hacer. No habrá cosas en tu vida o en mi vida que estamos haciendo
voluntariosamente, con buena intención. Pero la pregunta es, ¿Dios te mandó a hacer eso? No vaya a ser que por hacer algo que a mí me gusta, deje de hacer algo que el Señor quiere. Pero la llenura del Espíritu Santo nos da capacidad, discernimiento para dejar de hacer lo que Dios no me mandó a hacer y empezar a hacer lo que Dios espera que haga. Pensé que iba a decir amén, a partir de ahora, Señor, a partir de ahora. Y es probable que en tu lista que yo tenía, esto no, esto no, esto no, en esto me metí porque a mí me gusta. Y Señor, ¿qué querés que haga? Él le dijo, Señor, ¿qué querés que yo haga? Se te va a decir lo que querés que haga. Y se lo dijeron y él se limitó a hacer lo que Dios quería que haga. Así que la novena evidencia de estar lleno del Espíritu Santo era y es tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios. 10. Otra evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es tener la capacidad de animar a otros a permanecer fieles al Señor. Capacidad de animar a otros a permanecer fieles al Señor. En Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 24, leemos: Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó, los animó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. No dijo el pastor te va a animar, no. Él vio que alguien necesitaba ayuda y ahí le animó que siga al Señor. Verso 24, Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Si ves a alguien que se está quedando en el camino, no diga que vaya al pastor a hablarle. Dios te lo puso en tus manos para que lo animes. Si estás lleno del Espíritu Santo lo vas a hacer. Si no, vas a estar pensando en tus problemas personales, materiales. Pero en décimo lugar, así que la décima evidencia de ser lleno del Espíritu Santo era y es tener la capacidad de animar a otros a permanecer fieles al Señor. 11. Otra evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es tener autoridad para reprender a agentes satánicos. Tener autoridad para reprender a agentes satánicos. En Hechos 13, 4 al 12 leemos que Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan, o Juan Marcos, o Marcos como lo conocemos más comúnmente, iba con ellos y les ayudaba. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo. Reitero, estaba lleno del Espíritu Santo,
fijó la mirada en el mago y dijo: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Gloria a Dios. Así que la 11ª evidencia de estar lleno del Espíritu Santo era y es autoridad para reprender a agentes satánicos que perturban la obra de Dios. ¿Necesitamos eso en este tiempo, sí o no? Sí, hermano, no diga el pastor le va a reprender, no. Cada seguidor de Cristo tiene autoridad para reprender demonios o agentes que a veces el diablo envía a las iglesias y se meten entre los creyentes y se hacen miembros de la iglesia para perturbar, para estar haciendo cosas que retrasan la obra de Dios. La gran pregunta es, ¿no habrá alguien entre nosotros? Ay, no sé, pastor, yo no quiero ser juez de nadie, pero si estamos llenos del Espíritu Santo vamos a discernir y le vamos a encarar y le vamos a reprender. Yo no sé si va a quedar ciego o no, pero por lo menos va a dejar de molestar. Y muchos que están queriendo creer, van a creer y van a seguir a Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Así que la 11ª evidencia de estar lleno del Espíritu Santo era y es la autoridad para reprender a agentes satánicos que perturban la obra de Dios. 12. Otra evidencia es tener gozo en medio de la adversidad. Gozo en medio de la adversidad. Porque muchos de nosotros, cuando estamos en problemas, andamos cabizbajos, tristes, derrotados, pero la llenura del Espíritu Santo hace que nosotros podamos tener gozo en medio de las pruebas, de los problemas. Te lo quiero mostrar. Hechos 13, 49 al 52, se relata el incidente que tuvieron Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Quiero que escuches bien. Y los discípulos en Antioquía estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Se nos fueron nuestros líderes. No, el líder de los líderes está con nosotros y por tanto el gozo permanece. Cristo está en medio nuestro. Él no nos deja nunca. Así que la 12ª evidencia de la llenura del Espíritu Santo era y es tener gozo en medio de la adversidad. Te pregunto, ¿estás pasando por problemas? ¿Estás en prueba? ¿Estás en dificultades? ¿Cómo está tu estado anímico? Si estás vacío del Espíritu Santo, vas a andar como cualquier mundano, cabizbajo, derrotado. Pero si tenés la llenura del Espíritu Santo, vas a decir: ¡gloria a Dios! Me rodean los problemas, pero Cristo está conmigo. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Sigo adelante. Las dificultades no me pueden vencer. La pregunta es: ¿necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, sí o no? Sí. Ese es el tipo de llenura que necesitamos, no hacer cosas bochornosas. Concluyo. Un empleado de la General Motors había tratado de cortar un metal muy duro
Después de muchos esfuerzos llevó el metal al administrador general de la corporación, que era un reconocido ingeniero de automóviles e inventor, y le dijo que no podía cortar el metal porque era muy duro. El ingeniero le preguntó: ¿has usado el diamante para cortar metales? El trabajador dijo: oh, no se me había ocurrido. Pero cuando lo intentó, lo cortó al metal muy duro con el diamante de inmediato. Entonces el administrador le dijo: el metal no es demasiado duro. El problema es que nuestras herramientas no son suficientemente fuertes. ¿Notas la diferencia? No es que el metal era muy duro, las herramientas para cortar no son lo suficientemente fuertes hasta que usemos el metal apropiado o el diamante. Asociando, Cristo sabía que las herramientas de los primeros discípulos no eran lo suficientemente fuertes. Por eso Él dice: busquen la presencia del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. No traten de hacer muchas cosas hasta tanto las armas poderosas de la presencia, de la llenura, los capacite, porque se van a encontrar con metales, estoy hablando figuradamente, duros de cortar. Pero Dios no te da un diamante, Dios te da el invencible poder del Espíritu Santo para que venzas todos los obstáculos. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Jesús sabía los problemas que iban a tener sus discípulos, pero no los dejó solos. Le dijo: regreso al cielo, pero les mando a alguien que va a estar con ustedes y les va a ayudar en todas las cosas. Por eso insistimos: si no tenés la llenura, empezar a buscar día tras día tras día, decir: Señor, yo soy débil. Si nunca recibiste el bautismo en el Espíritu Santo, buscá, porque la primera vez que ocurre son expresiones sinónimas. Bautismo en Espíritu Santo o llenura en Espíritu Santo es lo mismo, pero en las veces sucesivas yo no puedo decir: me volvió a bautizar el Espíritu Santo. Ahí debo decir: me renovó o me volvió a llenar. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, no hay enemigo que se oponga, y prácticamente por Él somos invencibles. ¿Quieres ser un cristiano invencible? El Espíritu Santo está a tu disposición, y Jesús está aquí para llenarte con el poder del Espíritu Santo, para que no camines debilucho, flojo. ¿Cómo anda? Y tirando por no aflojar. ¡No! En el nombre de Jesús marcho adelante, de victoria en victoria. Cristo vive y Él te va a llenar con su Espíritu Santo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos está hablando a vos y a mí a través de su palabra.